un poco con lo que decía Alfredo Blanco, hay que traerlo a la provincia. Es decir, ¿qué está pasando con los números provinciales como repercusión de lo que está ocurriendo en el país a nivel nacional? Cuando uno tiene una industria que está el 60% ociosa, o que mejor dicho, 40% ociosa, cuando tiene una recaudación que se lo está comiendo la inflación, pero paralelamente esa inflación aumenta los gastos, usted va consumiendo todo el ahorro primario que ha hecho y de repente tiene poca escasez o poca liquidez para poder afrontar compromisos que son absolutamente ineludibles y particularmente asumidos con anterioridad, como por ejemplo obra pública. Tenemos hoy la presencia del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, con él vamos a hablar. ¿Por qué hay preocupación? Y la preocupación me imagino que no solamente del gobierno provincial, sino que es también de los municipios y es también de muchas provincias que están pasando circunstancias absolutamente similares. Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Preocupado? Sí, ya de hace un tiempo, una crisis que llama la atención por lo largo que es, ya llevamos un año de crisis, y la profundidad. Y el no saber o no ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque pensamos que muchos economistas coincidían de que lo peor de la recesión iba a ser la primera parte del año y que a mediados de año podríamos empezar a ver algún alivio. Pero bueno, lamentablemente la recaudación de junio nos desbarajustó esa hipótesis. El pico, digamos, de la caída había sido febrero-marzo, abril un poco menos, mayo un poco menos, pero junio nuevamente tuvimos una caída más grande, donde inciden varios factores, pero yo creo que la principal conclusión es esa: es una crisis larga y en la cual no se avisora que sea algo de inmediata reversión, con lo cual tenemos, bueno, ya en el año hemos perdido un mes de recaudación y ya golpeados, ¿no es cierto?, consumiendo ahorro, consumiendo reservas y con una perspectiva que no se visora que cambie en el corto plazo. ¿Cómo está en el tema de ahorro hoy? El ahorro se ha ido achicando, con lo cual se ha podido mantener... ¿Tenés rojo todavía? No. Con los ingresos cubren los gastos operativos, pero bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una obra pública importante que se está manteniendo, que además la Nación no está mandando los fondos que había comprometido, con lo cual se está cubriendo con fondos propios, de manera que bueno, uno todos los días, ¿no?, uno va ajustando las proyecciones. Lo de junio nos complica bastante, porque evidentemente, como bien vos lo señalabas, si los ingresos crecen por debajo de la inflación, no podés indefinidamente tener gastos que crezcan al ritmo de la inflación. Pero además eso te repercute en ingresos brutos. No, cae ingresos brutos, sellos, ni hablar, digamos, porque está ligado a la venta de autos y de inmuebles. Los patrimoniales, el impuesto inmobiliario y autos, si bien no ha habido un mayor incumplimiento por parte de los contribuyentes, diría que incluso llamativamente ha habido un buen nivel de cumplimiento, una buena reacción de los contribuyentes, de todas maneras, como se actualizaron con inflación pasada, no hay forma, digamos, de empatarle una inflación que está por arriba del 50%. A nivel nacional pasa mucho lo mismo, por ahí la gente se confunde lo que el gobierno nacional muestra como un crecimiento global de la recaudación, visto del lado de las provincias, no es tan así porque ha sido muy empujada por la retención de las exportaciones, que no es coparticipable. Entonces, si uno le saca ese componente, digamos, de la recaudación nacional, el crecimiento también ha sido bien por debajo de los precios. ¿Podés seguir cerrando con superávit teniendo en cuenta, digamos, la disminución del ahorro del superávit primario y el pago de los intereses de la deuda? Los intereses no tenemos grandes vencimientos ni este año ni el próximo, obviamente que la devaluación los aumentó. El tema ahí crucial es el tema salarial, que representa, si uno suma salarios, jubilaciones, transferencias a las escuelas privadas, que es para pago de sueldo, que es casi 2/3 más o menos del gasto total. Entonces hay cualquier pequeño porcentaje de variación es mucha plata, y que naturalmente, ¿no es cierto?, en este contexto donde los ingresos crecen por debajo de la inflación, se hace difícil el sostenimiento de la cláusula gatillo. Yo me imagino que esto es como una casa, o sea, cuando te está faltando un lado tenés que sacar del otro para poder tapar ese huequito y de este otro para poder compensar este otro de aquí. ¿Haces eso para, digamos,
sostener el nivel de obra pública que lleva adelante Schiaretti? Totalmente, vos lo has dado en la tecla, es decir, es eso, solo que obviamente los números son mucho más grandes, ¿no? Sí, naturalmente. Pero la lógica vamos, es la misma de la familia, ¿no? Donde, bueno, uno empieza a ver las cosas que se pueden postergar, algunas cosas un poco más superfluas, algunas inversiones que bueno, uno gustaría hacer, pero bueno, las programa para más adelante. Lo que pasa es que bueno, ya cuando llevas un año de hacer eso, cada vez los márgenes de acción son menores. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de lo delicado de la situación, que lo peor que nos puede pasar es ignorar la realidad y que después tengamos que hacer de golpe todo lo que no vinimos haciendo anteriormente. Entonces, lo que el gobernador nos pide es bueno, una actitud preventiva de ir tomando medidas y haciendo bueno, un escenario realista, no ser demasiado optimista en las proyecciones, porque después termina siendo mucho más costoso el no poder cumplir con los compromisos. Cuando vos tenés esta, digamos, esta contracción monetaria de recursos, digamos, dentro del presupuesto, ¿qué es lo que más te preocupa tener que tocar? Mira, diría que hay tres componentes fundamentales. La obra pública, que ahí lo más costoso sería parar obra pública ya en marcha, por todo lo que implica eso, ¿no? De dejar una obra a mitad de camino. El tema del gasto social, el gasto asistencial, porque ahí lejos, digamos, de poder cortar, en realidad hay más demanda, por lo tanto hay que tener mayor capacidad de respuesta. Y bueno, y el tercer tema, el que hablamos recién, ¿no? del enorme peso que tienen los salarios. Entonces, bueno, ahí tener mucho cuidado. Es decir, Córdoba es de las provincias que menos empleo público tiene, pero bueno, paga salarios relativamente más altos que el resto de las provincias. Entonces, ese componente tiene mucha incidencia, hay que monitorearlo y bueno, y seguramente vencido el acuerdo que es en agosto, habrá que evaluar dentro de la realidad que enfrentamos cuál es la mejor salida, que sea lo más razonable posible, teniendo en cuenta por un lado la aspiración de la gente de que su salario se mantenga al ritmo de la inflación, pero por otro lado las posibilidades de la provincia de cómo nos puede financiar. Hay que llegar en esa posibilidad. ¿Hay negociaciones ya con los gremios como para decir, bueno muchachos, si se acorta, se cae la recaudación, hay que achicar también los niveles de ajuste con ustedes? Bueno, no es un tema que estoy directamente, maneja la Secretaría General y hay un acuerdo firmado hasta agosto que se está cumpliendo con mucho esfuerzo, porque realmente todo en definitiva, los sueldos no los pago yo ni el gobernador, los pagamos todos los cordobeses con un gran esfuerzo. Entiendo que bueno, a medida que se vaya acercando la fecha va a ir aportando información, diálogo, para ver de acordar una estrategia que nos permita enfrentar esta situación que es difícil. Mi responsabilidad es ser lo más objetivo posible, mostrar cuál es la realidad, no mentir, no tener un escenario ni demasiado pesimista ni optimista respecto a lo que es la realidad, para que se tome la mejor decisión. Yo creo que lo mejor es que estemos todos bien informados, trabajando, sin desesperarse, pero tampoco sin relajarse, porque realmente la situación es difícil. Pensemos que en lo que va del siglo, la única experiencia de caída de recaudación como esta fue el 2002, no hubo otra de esta gravedad, dado la persistencia y la profundidad que tiene. Osvaldo, Schiaretti ha logrado varias cosas en estos últimos tiempos, particularmente ser el gobernador más votado de la historia de la provincia de Córdoba, haber recuperado un hijo no querido, querido, pero que se puede transformar en no querido, que es la municipalidad. Es decir, dentro de tus previsiones, ¿está el marco de la ayuda que eventualmente la municipalidad pueda necesitar hacia fin de año, por ejemplo, cuando haya que pagar sueldos, aguinaldos, y se encuentren con una caja media raleada, media vacía? Mira, la municipalidad no se ha caracterizado por la transparencia de la información, entonces es difícil responder a tu pregunta. Yo noto ahí como que hay dos versiones, ¿no? La versión optimista que dice, mira, ha estado tan mal administrada que con poco que uno haga rápidamente puede mostrar resultados positivos, y la otra un poco la versión pesimista, ¿no? De que el día de diciembre se nos cae el mundo encima. No tengo elemento de juicio como para decir cuál es la realidad, pero sí, Martín va a iniciar ya las tratativas con las actuales el gobierno de la municipalidad para adentrarse un poco y ahí trazar un panorama. Sin duda, es un problema adicional, pero también es una solución, ¿no? Porque
muchas veces la provincia termina supliendo a la municipalidad, y yo creo que un trabajo coordinado nos va a permitir avanzar en muchos temas que lamentablemente hasta ahora no pudimos hacerlo, tanto en materia de modernización del sistema tributario, en la modernización de distintos aspectos del funcionamiento del Estado, de mejor coordinación de los servicios. Yo creo que hay un montón de acciones que nos va a permitir usar más eficientemente los recursos. De manera que a tu pregunta, mi respuesta en el mediano plazo es sin duda se va a poder hacer mucho mejor, y yo creo que es una gran oportunidad que va a ser muy buena para Córdoba, sobre todo para los cordobeses que vivimos en la ciudad. En el cortísimo plazo, la verdad, tengo mi signo de interrogante de con qué nos vamos a encontrar. ¿Con qué te vas a encontrar? Sí. Esto último que han, digamos, puesto en evidencia, o mejor dicho, han puesto en la tarea en materia tecnológica, ¿importa bastante? Sí, yo creo que pasa por ahí la solución para el problema que tienen todos los estados del mundo, y lo experimentamos todos quienes tenemos gestión del Estado, que por un lado la gente que te pide más y que con toda legitimidad te pide mejores servicios, una demanda cada vez más heterogénea, y por otro lado cuando mirás que cada vez tenés menos recursos. Y creo que la única solución para reconstruir, digamos, y conciliar esa tensión es con una permanente innovación en la gestión, donde la tecnología te ayuda mucho. Yo te lo puedo mostrar en números, ¿no? Cómo con tecnología uno puede liberar energías que hoy la están usando para tareas muy rutinarias, muy poco productivas, a tareas de mucho más valor agregado. Lo vemos en rentas, donde vamos a poder liberar gente para trabajar mejor en lo que es la administración de los impuestos, dar mejor servicio a la gente, hacer mejores controles, o en los otros organismos donde hay servicios que no los podemos dar por no tener recursos. Es una enorme oportunidad que sería un grave error desaprovecharla. Dentro de todas las malas que hay, yo creo que esa es una buena que hay que aprovecharla. ¿Ves recuperación en el interior de la economía, en el interior provincial de la economía? Mira, los indicadores que muestran es que el agro obviamente está en expansión, y es un poco el que arrastra el resto de las actividades productivas, y probablemente eso nos dé un poco un engaño, ¿no? En el sentido de que en promedio hay una recuperación muy impulsada por el agro, que además el año pasado tuvo un año muy malo, pero que bueno, es un sector que a las finanzas de la provincia le aportan muy poco directamente, porque sabemos que el agro paga muchos impuestos, pero los paga a nivel nacional y que no son coparticipables. De manera que ahí también perdemos bastante, porque es un sector que de manera indirecta va a impactar sobre la finanza por la mayor actividad económica, pero no de manera directa, con lo cual nos lleva un poco más lejos, ¿no? El impacto que nos puede dar en lo que hace al alivio por la reactivación. La semana pasada, esta semana, ayer, La Voz del Interior publicó un dato político donde se te vinculaba concretamente a vos participando en fuentes kirchneristas directamente. Como que sos un bien preciado para el kirchnerismo desde el punto de vista del manejo de las finanzas. ¿Qué me decís? Mira, con todo lo que estamos hablando, lo menos que me queda es tiempo para pensar en eso, ¿no? Porque con la responsabilidad y las dificultades, bueno, el estrés que nos genera la situación, el 100% de mi energía está puesta en esto, ¿no? En la gestión. Me parece que esto es más típica rosca política que tiene muy poco que ver con la realidad, lo que necesita la gente. De mi visión, digamos, bueno, yo al kirchnerismo lo padecí mucho más tal vez que el promedio cordobés, porque bueno, estuve en un cargo en el cual sufrí el maltrato, bueno, tuvimos hasta que hacer juicio en la corte, de manera que en ese sentido no me puedo olvidar. ¿Estás con Nielsen vos, no? ¿Cómo? ¿Estás con Nielsen? No, yo Nielsen no lo conozco casi, no lo... Creo no haberlo visto nunca, no te estoy haciendo memoria. Alberto Fernández sí lo conozco bastante, he trabajado con él, pero no con Nielsen. De manera que no sé dónde salió esa versión, no está en mi mira estar preocupado por los temas nacionales. Creo que hoy lo que nos exige es ser muy prudente, muy cuidadoso. Mucha gente está sufriendo mucho esta crisis. Lo peor que podemos hacer quienes tenemos responsabilidad del Estado es distraer energía en estas cosas en lugar de estar resolviendo los temas fundamentales, en donde tal vez un poco más de esfuerzo, más creatividad nuestra puede resolver y por lo menos aliviarle la situación a mucha gente. Te voy a dar un dato. Estando en Barcelona almorzando con 3 empresarios, uno del software, lo decía al comienzo del programa, uno de software, uno de
olivos, aceitunas, de ese tipo de actividad. Y otro del cuero, me preguntaron por Schiaretti. Me dijeron cómo lo veía yo y cómo estaba Córdoba a la hora para invertir en Córdoba. Porque le llamaba la atención no solamente el resultado que había obtenido, sino, digamos, la característica del diálogo que Schiaretti había empleado en términos antes de que se conformaran las fórmulas presidenciales. Sí, yo creo que se valoran, incluso hacemos inversión de esfuerzo en mostrarnos lo que hacemos, en definitiva, en mostrar la seriedad con la cual se maneja el Estado, la vocación moderada, moderna, innovadora de administrar el Estado, tanto interna como externamente. Nosotros permanentemente, por ejemplo, en las emisiones de título, no es que vayamos desesperados a conseguir plata, sino mostrarle, miren, esta es la provincia, esto estamos haciendo, a esto aspiramos. Y bueno, creo la figura de gobernador, no solo por lo que ha hecho en la provincia, que es muy importante, sino el rol que ha tenido a nivel nacional en estos últimos 4 años, en donde siendo opositor al presidente Macri, cuando se le ha pedido cordura, aporte, gobernabilidad, siempre hemos sido muy activos en hacerlo. Creo que son cosas que se valoran y probablemente me imagino que esta charla tiene que ver con eso. Lamentablemente, no, bueno, uno está dentro de un país con mucho desorden, mucha inestabilidad, por lo tanto, por más bien que hagan las cosas, se va a mirar el país en general, pero yo creo que son cosas que si Argentina entra en la normalidad se van a valorar. Yo creo que Córdoba se ve distinto, se valora distinto y eso hace una diferencia cuando se hace a decisiones de inversión. La última, porque sé que tenés otros compromisos muy urgentes. Una vez te pregunté y me dijiste los intereses de las LELIC nos ayudan bastante. ¿Siguen ayudando? ¿Los intereses? De las LELIC, en las LEVAC en aquel momento, de las LELIC ahora, ¿te ayudan? Hoy, digamos, tenemos, digamos, ahorros todavía, obviamente, invertidos, pero han disminuido. Con lo cual, en realidad, yo creo que lo mejor que nos podría pasar es que tengamos una tasa de interés más normal, que no asfixia a la actividad productiva. Y que eso nos lleve a una economía más normal, donde podamos recaudar, podamos administrar el Estado con normalidad. Me parece que la situación nacional está muy condicionada, ¿no?, por la incertidumbre política, pero bueno, eso no quiere decir de que no sea también consecuencia de errores que se han cometido en los últimos años. Ahora lo que se trata, creo que bueno, es salir lo más rápido posible. Bueno, recién lo escuchaba Alfredo decir que se veían algunos síntomas de alivio, ojalá que eso se concrete, lleguemos de la situación más normal posible al cambio de gobierno y que realmente el próximo gobierno resuelva todos estos problemas estructurales que el actual no lo hizo.